Hola, buenos días a todos. Nada, soy profe de la universidad, como decía recién Javier, y doy planeamiento estratégico también, cosa que van a ver en un segundito que he unido o he intentado unir para altos directivos, para responsables de seguridad y de tecnología, esas dos vertientes o tres vertientes que vamos a ver en un momento, ¿sí? Primero, esta es más o menos la agenda, digo para que tengan más o menos una idea de qué es lo que vamos a estar comentando, ¿sí? Díganme la verdad, ¿qué pensaron cuando leyeron el título de la charla? ¿Drama o comedia? Gestión de la seguridad. ¿Drama? ¿Es un drama o no? ¿No? ¿Drama? Ahí está, un drama tengo. Bien. 2. ¿Comedia? ¿Tengo comedia? ¿No? No tengo ninguna comedia. ¿Una comedia dramática? ¿Tengo? ¿No? No tengo comedia. Tengo una comedia dramática. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más pensaron? O sea, ¿qué preguntas? Si se animan. ¿Tengo responsables de seguridad en la sala? ¿Responsable de seguridad? Allá un gerente, 2 gerentes, 3 gerentes, 4 gerentes. Bien, 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 bien. 5. Perfecto. ¿Directores de tecnología? ¿Tengo directores de tecnología? Bien. 1. Che, tranquilos, no me lo traten mal, por favor les pido, ¿sí? Vas a ver en un momento que nos vamos a tener que unir en realidad, ¿sí? Esa es la idea o esa es la estrategia, ¿sí? ¿Alguna pregunta que alguien me quiera contar? Digo, para hacer el chequeo, así para empezar, ¿alguna pregunta que se les ocurrió cuando leyeron el título? ¿Nada? Nada, vengo igual, el congreso queda bien, hay unas buenas medialunas y café. ¿No? ¿Está bien? Vale, perfecto, no pasa nada. Esas eran las dudas más comunes. ¿Sí? Bien. Esperen que voy con el tiempo para no pasarnos de tiempo. Un segundo. Mientras van llegando el resto. Bien. Ahí voy. Bien, la idea de la agenda es revisar la gestión de la seguridad, pero vista desde 3 vertientes, que es lo que nos suele pasar a los que hacemos gestión de la seguridad, ¿sí? Por un lado vemos las estrategias de negocio de las empresas, las que nos bajan, ¿sí? O la parte de legislación o la parte normativa que nos toca tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, vemos también los casos que son comunes de seguridad. Hoy mismo repasaba los últimos casos en Argentina y en el mundo y eso de alguna manera nos marca la gestión de seguridad que hacemos. Y también, obviamente, y van a ver que lo vamos a comentar a lo largo de los 2 días, todo lo que son tendencias y desafíos de seguridad de 2018, ¿sí? Que hay mucho y mucho para hablar y ya por lo menos la charla anterior se comentó este tema, ¿sí? Luego vamos a hablar muy rápidamente de lo que son las medidas básicas. Nos vamos a intentar hacer una especie de autodiagnóstico y van a ver que de las 8 que hay, la mayoría de las empresas, por lo menos las que conocemos todos, no vamos a hablar con los responsables de seguridad, eso no hay problema, queda entre nosotros, pero normalmente todos, al menos una o 2 de esas, no pasamos bien. Pero vamos a ver, ¿sí? Poquito a poco. Y después al final, la idea de la charla es hacer una reflexión, también que ustedes al final, como responsables o como parte de esa gestión de seguridad, puedan intervenir al final dándonos sus ideas y lo que puede pasar a partir de esto. También esto debería ser una reflexión para nosotros, no solo alguien que habla y otros que escuchan, ¿sí? Bien, avanzamos. Generalmente la seguridad de la información, como drama o como comedia, la solemos retratar de esta manera, ¿no? Por un lado todos los equipos, por un lado todas las plataformas, por otro lado las personas, ¿sí? Generalmente lo vemos como el error humano, ¿sí? Después vamos a ver cómo podemos manejar esto y qué seguridad podemos tener para manejar esto. O sea, ¿quién cree en la seguridad 100%? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bien, eso es bueno. Después vamos a ver, ¿sí? Bien.
Generalmente hablamos, como decía, de tres vertientes, ¿no? El que alguna vez hizo planes directores, ¿sí?, de seguridad o de tecnología, tuvo que lidiar con estos tres destinos, ¿sí?, o estas tres puertas posibles, que no son distintas, que deberían ser la misma, que deberíamos hacer un equilibrio, ¿sí?, entre lo que sería las estrategias o planes del negocio, la industria de la que trabajamos, los que nos va marcando la industria. Ya veo un bostezo allá, estoy preocupada, no pasa nada, voy más rápido, espera. Los casos de seguridad, ¿sí?, día a día, ¿sí? Esta mañana, por ejemplo, me repasé y lo quiero compartir con ustedes, después vamos a ver un poco más a detalle, pero tenemos phishing en Netflix, tenemos Twitter con cambio de contraseña, tenemos, bueno, lo de pago todo pago, que lo vamos a comentar, no quiero nombrar a nadie por si están alguno en la sala y se enoja, tema de Facebook, ¿no? O sea, podemos hablar de muchas cosas que están pasando hoy, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hoy un artículo que salió es de lo que sería una especie de WhatsApp, ¿sí?, que usamos los de tecnología, que es el Signal, que ya hemos descubierto, se supone que son 3 argentinos, así que bravo por los argentinos, 3 hackers argentinos que han descubierto que se puede bajar troyanos, ¿sí?, o algún ransomware o algo por el estilo, Signal, para tener en cuenta. Entonces, todos los días nos están bombardeando con eso. Los medios masivos, los grupos de referencia. Y además, el día a día nuestro, ¿no? La ingeniería social, el phishing, el ransomware, lo que nos puede estar pasando, la denegación de servicio y demás. Además, incluir todo lo que es el tema de tendencias, o sea, no podemos dejar atrás, año a año, todos los temas que son tendencias. Vamos a hablar de las tendencias de este año, pero también seguramente van a ver que hablamos de tendencias de años futuros y todas las charlas que van a venir después van a ver que tratan sobre esos temas, ¿sí?, de alguna manera. Todos los que fuimos alguna vez responsables de seguridad, gerentes, directores, hemos sufrido esto, no me digan que no, ¿sí? Los que están por ahí, algunos ya se me fue, no pasa nada. Una reunión anual o semestral donde se definen estrategias de negocio, ¿sí?, con presupuestos, tiempos, personas y proyectos para este año o para el año siguiente. A veces, muchas veces, nos prometen y después resultó el 50 o el 30% de lo que nos prometieron como presupuesto, ¿sí? Después al final vamos a tomar un informe y vamos a ver cuánto han cambiado en el último año el presupuesto que nos han otorgado a los de seguridad en el 2016 y en el 2017, ¿sí? Hay buenas y malas noticias, por eso comedia o drama al final. Bien, supónganse, de hecho le ha pasado en un proyecto que estoy trabajando ahora, nada, se reunieron y dijeron, nos vamos a la nube, ¿sí? Ese comité, dirección, o como decíamos antes, ¿no?, en la charla anterior, todos, y hace más de 10 años, consideramos la nube. Depende de la industria que seamos, depende la legislación, depende la reglamentación, si nos lo permite o no nos lo permite, ¿sí? Supónganse que nos vamos a la nube. Eso es lo que nos dicen, nos llaman, nos dicen eso. Nada, y ahí empezamos el drama de la comedia, ¿no? Nos asustamos, gritamos, corremos, nos enojamos. O sea, algo tenemos que hacer con eso. Esos somos los de seguridad, ¿sí? Algo vamos a hacer con eso. Tendemos a pensar en nubes con un sol. ¿Vieron? Lo puse adrede lo del sol para que pensemos que no hay tormenta. ¿Vieron? Como estos últimos días y como esta tormenta que plantean todo el rato, sino que hay unas nubes, pero tenemos un sol, ¿sí? Generalmente nosotros que somos los de la seguridad o los de TI pensamos más en esto, ¿vieron? O sea, hay nubes, ¿por qué hay nubes atrás? No me digan que no, pero es una isla, hay un solcito, ¿vieron? Está lindo. No siempre suceden esas cosas, ¿sí? Y la realidad, de alguna manera, nos marca lo que decía anteriormente, ¿sí? Todos los días nos bombardean con robo de información, fraudes, estafas. Vieron los fraudes de los cajeros, ¿sí? Hay unos últimamente con muy poca tecnología, hay unos fraudes que son en los cajeros con muy poca tecnología. Enero del año pasado, no diré demasiados datos, pero enero del año pasado pasó en Buenos Aires la caída de casi todos los cajeros, los que son de bancos. ¿Hay de bancos? Sí.
Allá afuera había bancos, ya ahí sí. ¿Vieron que cayeron los cajeros? ¿Cayeron los ATM? ¿Sí? Cayó Banelco, ¿sí? ¿Por qué cayó? Porque muchas de las terminales estaban todavía soportadas con Windows XP, ¿sí? Y entonces al final lo que hacen los hackers, los que hacen entre comillas los malos, después seguro alguno discutirá quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Pero fundamentalmente, con muy poca tecnología, ¿sí? Con un celular y un estetoscopio, que también fue más o menos conocido, toman esos cajeros que básicamente lo que no tienen es actualizaciones, ¿sí? Todos, no voy a preguntar aquí, pero todos los bancos, todas las entidades financieras se pusieron a cambiar las terminales, obviamente. Pero había casos que sí se podía, casos que no, y acuérdense en el presupuesto que dije antes, ¿no? También eso hay que considerarlo. Eso nos pasó y también seguramente les pasó. Yo recuerdo año pasado, ¿vieron? Voy a pasar un segundo. Año pasado, ¿se acuerdan? Íbamos a dar esta charla, yo participé de esta charla y justo 5 días antes, creo que fue, sucedió lo del ransomware en el mundo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que de alguna manera nos llevan la atención, ¿sí? En lo que fueron enero, febrero, trabajo para una consultora de seguridad y en lo que fue enero, febrero, marzo, al menos 2 de nuestros clientes sufrieron ataques de ransomware sobre sus servidores, ¿sí? Y cuando lo sufrieron con un sitio seguro, ¿sí? Uno de ellos, bueno, lo de siempre de ransomware, ahí hay una serie de casos, ¿no? Pero digamos para entrarnos un poco en el tema, seguro que muchos de ustedes lo conocen. Uno de ellos zafó porque tenía un buen backup. Vieron que el detalle del ransomware es capacitación, actualización y un buen backup. Uno de ellos zafó porque tenía un buen backup, un laboratorio internacional, 120 servidores le infectaron, ¿sí? Tenía una muy buena política de backup, zafó. El otro tuvo que pagar, ¿sí? Entonces ahí, y vamos a volver después sobre el tema, de cuándo esto puede llegar a ser un caso de éxito, un caso de no éxito, ¿sí? Reconociendo que somos humanos, ¿sí? Y que no hay recetas para la seguridad, o sea, hacemos todo lo que podemos y más, ¿sí? Y eso es lo que tenemos de alguna manera que transmitir a la alta dirección. Como decía el disertante anterior, ¿no? Es la alta dirección la que tiene que entender esto, por eso esta charla está dirigida a ellos. Fíjense que puse ahí algunos casos en Argentina. Banco Nacional, sí, con un phishing, esto fue hace 2 años, se le pedía a los clientes que pusieran lo que hacen siempre, ¿no? Un link y que pusieran las tarjetas, las coordenadas. 15 de ellos cayeron y uno en particular, clientes, y uno en particular un jefe, ¿sí? Un empleado, ¿sí? Más allá de todos los comentarios de Banco Central que ya hemos hecho y haremos a lo largo de la charla, ¿sí? Sistema Judicial de la Nación tuvo un ataque de denegación de servicio, estuvo más de 15 días, esto también fue hace 2 años más o menos, tuvo más de 15 días con un plan de continuidad funcionando, pero estuvo más de 15 días sin poder hacer que su sistema de gestión de los abogados mediadores funcionara. Estamos hablando de Argentina, ya no puse demasiados temas internacionales porque muchas veces en estas charlas nos preguntamos, ¿pero esto pasa acá o pasa en otro lado? ¿Sí? Nos pasa. Bueno, puse todo pago, debía haber puesto pago todo, no sé, o algún nombre, para que nadie se me ofenda en la sala, pero se acuerdan, ¿no? La chica esa que le sacaron la plata, que el correo, ¿sí? Los que más o menos sabemos de seguridad, sabemos que eso es un fallo súper simple de solucionar. Y van a ver que una de las cosas que proponemos, o 2, 3 cosas que proponemos, tiene que ver con eso, ¿sí? Nada, y de Facebook, no sé si quieren hablar o no quieren hablar. Me encantó, lo tomamos como caso, ¿vieron? Siempre lo tomamos como caso en la parte de doy auditoría y seguridad y nada, lo tomamos como caso y uno de los alumnos me dijo, es su mercado, ¿sí? O sea, Facebook, su mercado es sacarnos datos. No sé si quiero hablar de eso, ya fue el pequeñito a hablar al Congreso, a Inglaterra y demás. Bien, siguiendo, no solo tenemos, como decíamos antes, la charla anterior también hablaba un poquito de eso, por lo que he visto, de ISACA, ¿sí? No solo tenemos
los casos que nos suceden día a día, que nos suceden a nosotros o a otros, sino el tema de la transformación digital, ¿sí? Todas las empresas están metidas con la transformación digital. ¿Se acuerdan el libro de Negroponte, 1985? Siglo pasado. Todo eso es siglo pasado. Hoy por hoy estamos aquí. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de equipos remotos, personas o equipamientos, hablamos de la nube, como decíamos antes, hablamos de la IoT, hablamos de robotización. Las tendencias de aquí para adelante es inteligencia artificial. Yo les confieso que fui investigador de inteligencia artificial allá lejos y hace tiempo, o sea, de la inteligencia artificial los robotitos ya estaban, ¿sí? Ya estaban. El tema es cuánto eso va avanzando y qué transformación digital nos están pidiendo las empresas. Estas son las empresas, ¿sí? Digitalización de procesos, puedo seguir, ¿sí? Pero ¿qué nos piden las personas, los clientes, que también nosotros como gestión de seguridad tenemos que atender? ¿Qué nos están pidiendo? Flexibilidad, nos está pidiendo comunicarse a través de las redes sociales, no se quieren mover de los sitios, estos son nuestros clientes, estos son nuestros empleados, cuidado, ¿eh? O sea, el que estaba, ¿se acuerdan? En la esquina, en el otro corner del ring, en la otra esquina del ring, la autogestión y trabajar sin horario, ¿sí? Entonces, ya seamos una entidad financiera, ya seamos un hospital o ya seamos, no sé, alguien que da servicios, esto nos están pidiendo los clientes. Agregué ahí, si después pasamos el PPT, una fuente que es una charla que se dio en la universidad sobre transformación digital, muy interesante, obviamente muy larga, así que nada, la tomé como fuente para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo mismo con el tema de desafíos y tendencias. Recuerden lo que estábamos diciendo, o sea, no nos podemos quedar nada más con la estrategia o la parte estratégica o el planeamiento estratégico. Recuerdo hace muchos años, 8, 10, 12 años, haber hecho el primer plan director de seguridad y plan director de tecnología aunados, ¿sí? Y esa es la mejor manera. El tema es si lo podemos lograr, ¿sí? Si no se sienta TI de un lado y seguridad del otro, ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces, si hablamos de tendencia, fíjense que personalmente o a través de las empresas vamos a hablar de ransomware, como les dije, estas dos empresas en Argentina que les sucedió hace menos de un mes, ¿sí? Una zafó con los backups, la otra tuvo que pagar, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Y el tema de información personal, porque ojo que está el Big Data, ojo que estamos hace mucho tiempo trabajando con minería de datos, ¿sí? Y están ahí nuestros datos, ¿vieron? Y si no, hablamos un ratito de Facebook, pero no. Bien, entonces, si hablamos de claves de seguridad, y todos los que están aquí para 2018, y todos los que están aquí de seguridad seguro, que se reconocen allí, también he tomado la fuente, hay 4 o 5 informes muy interesantes, he tomado uno en particular que me pareció interesante, entonces hablamos de inteligencia artificial, hablamos de regulaciones globales, ¿vieron? Porque SOX es global para las empresas, para los que cotizan en Nueva York. El IPA, que es de salud, también es global. Habrá nuestras propias regulaciones, como el Banco Central, como la Habeas Data, ¿sí? Pero si tomamos ahí, hablamos de riesgos, hablamos de Internet of Things, obviamente. Todos tenemos cámaras, tenemos pantallas, ¿sí? En nuestras empresas y va creciendo todo eso y no siempre con la seguridad como debería estar considerado, ¿sí? Hablamos de identidad, privacidad y van a ver que más adelante estos temas van a ser considerados en esta charla, blockchain y demás, hablamos de eso. Entonces, ¿qué temas deberíamos considerar? Más allá de temas de guerras, de gobiernos y demás, lo que nos pega como empresa, gestión de la seguridad, la parte de vulnerabilidades, como le decía, el ATM, ¿no? El ATM tenía Windows XP, lo tengo que cambiar y si no me soporta otra versión, ¿sí? Nada contra los muchachos de Microsoft, si hay alguno por acá, por favor, no, ni contra Bill, ni nadie, pero si yo lo tengo que cambiar, tengo que pensar realmente que eso es un riesgo y todas estas tecnologías que debo cambiar me suben el riesgo y me suben el impacto, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces allí tengo una lista, después las voy a leer al final,
de las cosas que más se suelen suceder, o sea, los últimos informes de seguridad, las cosas que más nos están sucediendo. Y nos siguen sucediendo hace más o menos unos 15, 20 años, o sea, la tecnología va, pero siguen sucediendo cosas muy similares. Malware, los dispositivos IT que dije, IoT que dije, temas de ataques de denegación de servicio, a lo mejor usando botnets, usando nuestros propios celulares, ¿sí? Que no están configurados como deben estar, ¿sí? Y el tema de las preocupaciones en privacidad y en ética para Big Data, por eso decía que no me voy a meter mucho en este tema, pero es una preocupación de hace mucho tiempo y que las empresas en sí mismas deberemos considerar. Manejamos los datos de nuestros clientes, más allá de la ley Avea Data. Me ha pasado en un proyecto en el que estoy, es una empresa de salud, y entonces nada, son beneficiarios, ¿sí? Son pacientes, tienen ciertas enfermedades o no, o ciertos medicamentos, y eso es dato crítico, ¿sí? Más allá que para mis CRM es importante saber si lo atendieron bien o lo atendieron mal, ¿sí? O si está conforme o no está conforme, pero ¿qué pasa con esa información y qué de eso mando a la nube, ¿no? Importantísimo como tema estratégico, por eso hice la mención que doy planeamiento estratégico del año pasado y que es un tema que para mí es muy importante, esa unión entre los CISOs, que creo que están casi todos sentados de este lado, y el CIO, que creo que hay uno solo sentado por ahí, ¿no? Más la unión, más una estrategia más en conjunto, esa es la idea, ¿sí? Entonces en el día a día, como decíamos, puedo seguir con mi lista. Tenía phishing de Netflix, ¿sí? Hace poquito. Tenía en Twitter el cambio de la contraseña, ¿sí? Que todos los usuarios recibieron. Tenía, bueno, el tema este de todo pago que todos conocemos, que era, te pedía un correo, pero no chequeaba que fuera tu propio correo. Entonces era otro el que sacaba el dinero a través de los cajeros. ¿Qué están haciendo ahora? Y es un buen cambio, ¿sí? Están de alguna manera cambiando la política o la estrategia de autenticación. Lo tenés que hacer desde tu propio home banking, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, lo de los cajeros que contamos, y lo de Signal, por ejemplo, está considerado como el WhatsApp. No sé si alguno lo tenía. ¿Tenían Signal? ¿Alguno? ¿Ves? Nada, estaba considerado como el más seguro de los seguros. Nada, ¿sí? Nada. 3 argentinos lo rompimos. Qué bueno. O eso dicen, ahora que nos lo prueben, ¿sí? Los medios masivos, como decía antes, eso es lo que lee la alta dirección, ¿sí? Como el año pasado lo del Wi-Fi, ¿se acuerdan? Se supone que se rompió la forma más segura de conectarnos al Wi-Fi. Después nos lo probaron y era verdad, ¿sí? Entonces, tenemos ataques externos, tenemos fugas de información. A esto era mi política de mercado, ¿se acuerdan? Que decían mis alumnos cuando conversamos en el caso de Facebook. En realidad es una fuga de información. Es alguien que está enojado o no enojado, que es otro lugar, y cual Snowden o cual algún otro de por ahí mostró a Wikileaks y demás, mostró datos que eran propios de la empresa. La fuga de información es muy, muy importante a considerar, ¿sí? Como decía, buenas prácticas y estructuras que son muy dinámicas, ¿sí? Aparte de consultor y especialista, soy especialista en el IRAM, ¿vieron? Soy de los subcomités de la ISO, de seguridad, de riesgos, de calidad y de tecnología. Nosotros somos los que traducimos, localizamos la ISO 27000 en la Argentina, ¿sí? Y son reuniones muy divertidas, se las recomendaría al que quiera alguna vez ser especialista, porque nos peleamos por las traducciones, ¿viste? Por esta palabra significa esto, lo otro, es muy, muy interesante. Lo más importante, aumenta el riesgo, aumenta el impacto, y deberemos ver cómo tratamos eso. Esto también, como decía al principio, un segundito. Esto es un autodiagnóstico, ¿sí? Les voy a mostrar 8 medidas básicas y la fuente está acá. ¿Es el Chema Alonso? ¿Lo conocen? Sí, seguro, muchos, ¿sí? Son 8 medidas básicas. Son 2 conferencias que se dieron el año pasado, este año y el año pasado en Madrid.
Y son 8 medidas básicas. Si nos pasamos, no lo voy a preguntar, ¿sí? No voy a pedir a nadie que levante la mano, ¿dale? Pero si nos pasamos el autodiagnóstico, yo se los paso a las empresas, a los proyectos que trabajo. Por ejemplo, estoy en un proyecto que están uniendo calidad con seguridad, ¿sí? Y estoy en otro proyecto que están uniendo la parte de servicios de ITIL, ¿sí? Con 27.000. Lo primero que hicimos fue pasarnos esto, ¿no? Las medidas más básicas. Y no, la mayoría, por lo menos 1, 2, 3, seguro que fallan. Yo se los dejo como autodiagnóstico, ustedes mírenlo. No voy a hacer levantar ninguna mano, lo prometo. Dale. Primero, la reparación de las vulnerabilidades conocidas. Con eso nos evitamos lo de las ATM que les conté antes, lo del ransomware y muchas cosas más, ¿sí? Cambiar las contraseñas por defecto en todas las aplicaciones, plataformas y tecnologías, casi nadie, ¿sí? Siempre te encontrás alguna, crítica o no crítica, que tiene el usuario de defecto. Base de datos, firewall, lo que quieran, ¿sí? RP, no RP, siempre está ahí. Para beneplácito de nuestros auditores, nuestros queridos auditores Banco Central y demás, para beneplácito de ellos, siempre nos agarran con algún usuario por defecto o configuraciones por defecto que no hemos modificado, ¿sí? Siguen ahí, están ahí. Desarrollar en forma segura. Dentro de los casos que conté, un caso, no me quiero agarrar con ellos, por favor, pues podría haber alguno en la sala, el caso de Todo Pago tiene que ver con eso, ¿sí? Es una aplicación que se usa a nivel internacional y de alguna forma la hemos implementado aquí sin la seguridad del caso, ¿sí? Sin los controles del caso. Y para ello, también, como decíamos antes, y como vamos a decir seguro, nos van a escuchar a muchos de los oradores, necesitamos concientizar, enseñar la seguridad, que la seguridad sea de todos, ¿sí? No es de la gestión de seguridad, ni del responsable de seguridad, ni del de IT, es de todos la seguridad. Nosotros la hacemos todos juntos, ¿sí? También es muy interesante la parte del pentesting, ¿sí? Hay muchísimas empresas que trabajan con pentesting. Pueden ser de entidades financieras hasta administraciones públicas, ¿sí? Muy interesante. Pero ¿qué nos olvidamos? Nos olvidamos qué hacemos después del pentesting, ¿sí? No solo hacerlo en el momento antes de la salida a producción, sino hacerlo durante todo el proyecto. Eso no lo tenemos en cuenta, caja blanca o caja negra, que hagamos el pentesting, y tampoco le hacemos un seguimiento a lo que encontramos, ¿sí? O el seguimiento o de alguna manera la corrección que tenemos que hacer la dejamos, lo dejamos en el tiempo y nosotros trabajamos con metodologías ágiles, ¿vieron? Porque las metodologías ágiles, cuidado, siempre lo digo, siempre lo comento, tanto en clientes como aquí en la universidad, no es trabajar más rápido, ¿eh? O sea, no tiene que ver con eso, ¿sí? No es por llegar más rápido a producción, olvidar de las 8 básicos, ¿sí? Luego, bueno, hablamos de encripción. Ustedes lo deben recordar, seguramente apenas salió la SUBE, ¿sí? A la semana ya fue rota, ¿sí? Ya alguien había entrado y la había roto, ¿sí? Nada es completamente seguro. Luego la parte de ACLs, la parte de diseñar la red en forma segura, esto es fundamental. No vamos a entrar demasiado en detalle en cada uno, pero sí les propongo que revisen esos videos, esas fuentes que les dejo. Y nada, ya arribando un poquito al final, ya ahora espero que tengan un poco más claro de qué va la charla, con comedia o drama, o sea, cuándo se nos convierte en un drama y cuándo se nos convierte en una tragedia, ¿sí? O cuándo se nos convierte en algo un poquito más divertido que podemos de alguna manera solucionar, ¿sí? Las conclusiones o tips finales que yo voy a proponer, que vamos a proponer aquí, tiene que ver con ese plan estratégico que les decía, esa integración entre el CIO y el CISO, ¿sí? Entre identificar las vulnerabilidades, el plan periódico de análisis de la seguridad, y cuidado que estos son los
los gaps, el awareness, ¿sí? Pero cuidado que esto hay que hacerle un seguimiento, no es solo paso, hago el gap, viene el consultor o yo mismo me hago el gap, el autodiagnóstico y no hago nada con eso, ¿sí? Eso tiene que estar incorporado en esos 3 caminos o en esas 3 puertas que hablábamos, que son las estrategias de negocio, que son los desafíos y tendencias, que son los casos. Esto tiene que estar incorporado allí. Después veremos las prioridades, ¿sí? Y después les voy a preguntar, sobre todo los que tienen más experiencia, qué piensan de eso, de las prioridades, o sea, qué atajo primero. Y ahora estamos pronto en el Mundial, ¿vieron? No sé si hablar de qué. No. Bien, de eso no hablo. Concientizar, analizar la seguridad y el impacto. Como decía antes, ¿sí? Los riesgos suben, aumentan, ¿sí? Y el impacto también. Tendré que ver si no hay un impacto reputacional, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Fíjense que también está ahí revisar las estrategias de autenticación y backup, ¿sí? Backup para el caso de ransomware que les conté, fantástico, ¿sí? Lograron en un tiempo relativamente muy corto recuperar sus 120 servidores y volver a producción, con un breve corto plazo de tiempo. Eso, el ransomware fue, más allá de la concientización, era un link seguro que una persona cliqueó y entró, ¿sí? De lo básico que hablamos siempre de ransomware, que es concientización, que es la parte de actualizaciones, ¿sí? Y la parte de backup. Fíjense que no falló la concientización porque era un link seguro, ¿sí? No falló el backup, por suerte, salvamos, ¿sí? Pero teníamos un problema con las actualizaciones, por eso nos infectamos, ¿sí? Por eso les decía que de las medidas seguras, que no son nada del otro mundo, es verdad, de perogrullo, seguro para todos los que hacemos seguridad y estamos sentados aquí, y todos los de tecnología también. El tema es cómo lo aplicamos, cómo identificamos y entendemos esos riesgos y cómo, de alguna manera, nosotros vamos a tener que convencer, trabajar con la gente financiera, ¿sí? Porque ahora con los tips finales vamos a charlar un poquito de eso y quisiera que ustedes mismos me lo contaran. O sea, de qué medida hacer un equilibrio, ¿no? Entre la seguridad, nos suelen decir que somos muy, muy caros. Vieron que la ciberdefensa es muy cara para la ciberseguridad, ¿sí? O sea, volvernos seguros es muy caro. Eso nos dicen. Habrá que discutir un poquito. Planes de concientización. Aquí también hay una fuente, la anterior también, en un informe de una fuente, hay muchos, hay 3 o 4 normales, anuales, que están muy bien y está basado en uno de esos. Esta también es una fuente sobre la parte de planes de concientización. Aquí son también verdades de perogrullo. Le vamos a tener que decir de la gente que los escritorios tienen que estar limpios, que las contraseñas se tienen que cambiar. Siempre me pasa cada vez que doy planes de concientización, me llaman y los doy en distintos clientes, las personas. Ya no le decimos, vieron, empleados, no le decimos recursos, le decimos personas, gestionamos personas. Siempre preguntan, ¿y por qué tengo que cambiar la contraseña? ¿Sí? Y nada. Alguna explicación, ¿sí? Habrá que dar, pero esto es lo mínimo. La concientización, lo mínimo. Fíjense que ahí hablamos de dispositivos móviles, del uso de dispositivos móviles dentro de la empresa, que es lo más común, ¿sí? Ahora, o a lo mejor muchas empresas no me dan el celular, ¿sí? Yo llevo el mío, llevo mi tablet, llevo mi equipo, ¿sí? O trabajo con mi equipo. Cómo de alguna manera controlo eso, como decía también el disertante anterior, los controles propios que son de la 27001 y la 27002, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? General, nada, no me voy a meter demasiado en detalles. Ahora vamos un poco a esto que planteaba del caso de éxito o no éxito, ¿sí? Yo antes de eso les voy a contar muy brevemente, sí, por el tiempo, este informe que les decía es un informe anual de Ponemon Institute, que trabaja con una de las Big Four, y hoy por hoy decía la lista de los ataques más comunes que existen, ¿sí? 2017-2018. Malware, ataques a la web,
filtraciones de información. ¿Se acuerdan los casos que fui contando, no? Ustedes váyanlo encajando, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio había como un jueguito? Encájenlo en los jueguitos, en el jueguito en cuestión. Códigos maliciosos, ¿sí? Que nos llevan a phishing, ¿sí? O a ransomware, robos físicos, obviamente, y toda la parte de botnets, ¿no? Utilizarlos. IoT, la cámara que está, la pantalla, todo lo que yo tengo como Internet of Things, ¿sí? Los sensores y demás, los tengo configurados por defecto y pueden ser utilizados como botnet, ¿sí? Hay un caso muy famoso hace 2 años, creo que fue, 2 años, de una caída de Internet muy importante, unas caídas de WhatsApp que hubo también. Esa, la de WhatsApp, la saben todos, ¿no? Sí, esa estuvieron todos. Bien, una que hubo de Internet en DIGN, ¿sí? Que estaba basado en este tema de botnet, ¿sí? Que era utilizar IoT, ¿sí? Nada, vamos a romper mitos, ¿no? Esto de el éxito o no éxito, ¿sí? Nada, como todos sabemos, los de seguridad que estamos por acá, seguridad 100%, nada, la seguridad se construye, ¿sí? No hay ningún tipo de receta, solo esto es un planteamiento, una posibilidad, ¿sí? Basada obviamente en experiencia, en distintas empresas, en distintas industrias. Hay metodologías, por eso les conté que soy del subcomité, y nada, trabajo como especialista y nos encargamos de que las metodologías estén escritas, ¿sí? De determinada manera. Una, por ejemplo, la del ISO, la ISO 27001, COVID de ISACA, que estuvo recién, ¿sí? PDCI y demás, ¿sí? Ya voy. Y de la experiencia podemos decir, lo mejor, hacer las cosas bien desde el principio. No llegar al pentest, ¿sí? No llegar a la autopsia, ¿vieron? Sino desde el principio prevenir, eso es fundamental. No sirve construir, después si revisan el video del Chema que está ahí, está muy interesante, todos los que tienen nenes chiquitos, hace una especie de simulación con Frozen, ¿vieron? La princesa del castillo y la princesa trabajadora, ¿sí? Y en el fondo somos eso, no nos tenemos que creer tanto en construir castillos en una esquina y poner a la gente del otro lado, sino definitivamente aprender de los errores, ser resilientes, como decíamos antes, y sin asustar, sin la intención de asustar, ni mucho menos. Las empresas más atacadas, o sea, ¿por qué nos atacan? ¿Sí? Nos atacan por acceso a nuestra información. Esa información, obviamente, ¿sí? Tiene un valor. Ese valor vamos a jugar con el costo-beneficio. Eso es lo que vamos a intentar a la alta dirección, a los que no tienen que dar el presupuesto de seguridad para poder defendernos. De alguna manera, poderles probar, ¿sí? Que tenemos que construir esa ciberdefensa, con esa estrategia de ciberdefensa que de alguna manera es ese equilibrio y que tenemos que trabajar muy juntos con la gente financiera, sobre todo por un tema reputacional, ¿sí? A veces es costo, como decía lo del ransomware, ¿sí? Pagar, ¿sí? Otras veces, pagar o lo reputacional, ¿sí? Eso es muy importante. Y sin llegar a asustar a nadie, de este informe, que es muy interesante, las empresas más expuestas son entidades financieras, tiene que ver con las tendencias del 2018 que vimos antes, las empresas financieras, la parte económica, servicios, energía, la parte aeroespacial y defensa. En el mundo, esto es internacional. Y a nivel interno, menos expuestas, está toda la parte de hospitales, educación, ciencias. En las universidades nos podemos quedar un poquito más tranquilos, ¿sí? Si esto era el final, no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo muy claro es que todos somos la seguridad, ¿sí? Que era lo último que planteaba en el plan de concientización. Se supone que en los próximos 3 años
6 trillones de dólares, no sé a qué valor, tengo la duda, no voy a decir nada, se van a gastar, por las dudas, se van a gastar los 3 próximos años en ciberdefensa, ¿sí? Es un tema que está ahí y es un tema que nosotros tenemos que gestionar. Por eso plantearles, ¿sí?, el tema de convencer, esta parte es convencer a la alta dirección, buscarnos qué prioridad va a tener la estrategia del negocio, los casos, qué vamos a poner por delante, ¿sí? Y sobre todo, más que todo, este tema de dejar de ser bomberos y poder gestionar con indicadores. Vieron que gestionar es medir. Si yo no puedo medir, no puedo gestionar. Eso es fundamental, ¿sí? Y bueno, cumpliendo con los tiempos para que nadie me reta, nada, acá me gustaría, de todas las personas que dijeron que eran responsables, ¿sí?, o que trabajan en seguridad o en tecnología, que den su opinión, cómo priorizan, cómo lo piensan, si van más por mercado o por el día a día, si sos bombero, ¿sí? Eso me gustaría, si alguno de ustedes lo quiere compartir. Tenemos todavía 2 minutos, no me digas que no. Tenemos 2 minutos con 5 paneles de preguntas y demás, así que nada, si alguno lo quiere compartir, adelante. ¿Allá? Dale. Y les dejo mi contacto hoy, ¿sí? Cualquier cosa. Buenas tardes. Hola. Hola. De la empresa de la que yo vengo, una frase de la política de seguridad integral. Ellos decían que la seguridad era tan fuerte como su eslabón más débil. Normalmente en sistemas nos cuidamos de muchas cosas, pero siempre hay un punto vulnerable. Normalmente a nosotros al menos en mi país, en Venezuela, nos ha costado muchísimo cubrir todas las áreas. Y como yo creo que de la gente de seguridad integral, yo hice así, me estoy blindando en mi sector eléctrico, de casamatriz, donde tenemos que protegernos por los ataques que iban a venir. Y siempre un punto vulnerable que nunca nadie pensó. Entonces las compañías siempre te van a vender lo que son fuertes. Cuando tú haces el análisis total, te das cuenta que son muchos planes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es nuestro punto vulnerable? Porque siempre creemos, estoy atacando uno por mi conocimiento. Tengo personal que tiene su propio conocimiento y va buscando todas las ramas. Pero es increíble ver que siempre tenemos un punto débil. Trabajé en Venezuela, me encanta, tuve familia allá, así que genial. Venezuela, Caracas, qué lindo. Nada, tenemos que trabajar en eso, no creernos en el castillo, ¿sí?, con esas plataformas, tecnologías, ese presupuesto genial. Esa era la broma, ¿no? Se supone que del año pasado a aumentó un 27.4% en el mundo los presupuestos de defensa, ¿sí? Entonces, nada, se supone que nos dan el dinero suficiente y esto, como les decía, va a seguir aumentando. Pero nosotros mismos tenemos que hacernos ese autodiagnóstico que les decía de las 8 medidas básicas y ver, de priorizar hacia dónde vamos a ir. Si soy una empresa, ¿sí?, y les digo en casos reales, vieron que todos los que somos profesores siempre nos hablan de la parte académica, nos separan de la parte real, en el hacer, ¿sí? O sea, si yo soy una empresa que me atacaron con ransomware, tengo que trabajar mucho la parte que tenía ahí del día a día, del operativo. Algo me está sucediendo, ¿sí? Obvio, si ha venido Casa Matriz, me ha tocado, y me dice que nos vamos a la nube, o me dice que viene un RP, tendré que trabajar en forma paralela, ¿sí? Depende también los tiempos, eso en particular, ¿sí? Un proyecto nuevo, como decía el disertante anterior, los proyectos nuevos o la transformación digital llegarán, o sea, va a suceder, no hay otra manera, pero tendré que ver de qué forma me conviene priorizarlo y cómo atacarlo. ¿100% seguros? Nunca. Eso vamos a tener de alguna manera que inculcárselo a la alta dirección. No vamos a poder. Y eso los gurús, los especialistas, revisen después los links que les dejo. Nadie se considera seguro 100%. Nadie lo es.
¿sí? No hay manera. ¿Y qué cambió de antes a ahora? Que las empresas lo dicen. Twitter lo dijo, ¿sí? Fíjense la diferencia reputacional, no me quiero meter con nadie, pero de Facebook y Twitter, ¿sí? En ese punto reputacional. Twitter lo dijo, cambien las contraseñas, tuvo una falla, tuvo una vulnerabilidad, ¿sí? Comunicar también es importante, ¿sí? Que es parte de concientizar. No solo tengo que concientizar a las personas que trabajan conmigo, sino a la alta dirección. Y ese es el principal desafío para la gestión de la seguridad, ¿sí? De mi punto de vista. Nada, muchas gracias a todos. Nos vemos.